quiero darle la palabra a nuestros invitados para que básicamente en términos muy genéricos primero y nos expliquen un poco el marco conceptual de lo que se entiende o del tema que nos convoca básicamente, cuándo hay una responsabilidad de los hospitales y cuándo es la responsabilidad de los médicos, qué es lo que se entiende por falta de servicio, si esto es lo mismo en el servicio público o en las entidades privadas. Entonces, primero le quiero dar la palabra a nuestro abogado y luego al doctor para que cada uno desde su especialidad nos pueda contar y dar un marquito referencial para introducirnos al tema. Israel. Muchas gracias, Mariela. Bien, eh, el tema que nos ocupa yo creo que debe ser circunscrito a el ámbito de responsabilidad al que se refiere. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de falta de servicio, hablamos de responsabilidad médica, en realidad nos estamos refiriendo a una responsabilidad de tipo patrimonial. ¿Ya? O sea, la persona que quiere hacer valer la responsabilidad por falta de servicio o la responsabilidad del médico, que le vamos a decir de aquí en lo sucesivo responsabilidad médica, lo que persigue es obtener una indemnización de perjuicio, ¿sí? Derivada de una prestación de salud. ¿Ya? Ahora, la falta de servicio no es otra cosa que la culpa o negligencia del fisco, podríamos decir, ¿ya? De las entidades públicas en el otorgamiento de un servicio público. ¿Ya? La falta de servicio en realidad corresponde a tres dimensiones que nuestra jurisprudencia de alguna manera ha reiterado de un buen tiempo esta parte. Bien, y esta consiste básicamente en que el servicio no se prestó debiendo haberse prestado, se prestó en forma tardía o se prestó en forma defectuosa. ¿Ya? La verdad es que no existen razones de peso para considerar que la falta de servicio es una cuestión distinta a la culpa o negligencia del mismo servicio. ¿Por qué? Porque la falta de servicio lo que supone al final es que determinado estamento público no observa, ¿sí?, los niveles de diligencia necesarios en la prestación del servicio, no cumple con los estándares propios de ese servicio. Y esos estándares vienen definidos por la ley o por la misma función pública que está llamado a desarrollar. Bien, en tanto que la responsabilidad del médico, siempre y de manera indistinta, digamos, va a tener lugar con ocasión de su negligencia. Bien, y la negligencia es el alejamiento de la conducta que es debida, ¿no? ¿Y cuál es la conducta que debe el médico en la prestación de sus servicios profesionales? Adecuarse a la lex artis ad hoc, ¿no? Ahora, hago este alcance general, ¿bien? ¿Por qué? Porque, bueno, todas las otras preguntas yo me imagino que se van a encaminar hacia algunas cuestiones más particulares desde esta generalidad, ¿bien? Y creo que también que es oportuno mencionar que esta responsabilidad patrimonial, insisto, de la falta de servicio o por la responsabilidad del médico individualmente considerado, es distinto a lo que ustedes pueden asociar con la responsabilidad penal, ¿ya? Que persigue penas privativas de libertad por regla general. Esa responsabilidad es de naturaleza personalísima, ¿ya? Y no se vincula con la noción de falta de servicio, por ejemplo. ¿Bien? Así que eso es lo que yo creo que puedo señalar en términos generales, María. Muchas gracias, Israel. Y doctor, si usted nos puede complementar sobre todo lo que tiene que ver con la responsabilidad desde la dirección institucional del hospital. Eh, bueno, lo que yo entiendo es que las responsabilidades son siempre individuales. El hospital no es sino un conjunto de personas que están en un recinto físico, murallas, techos, etcétera. Las responsabilidades son individuales. Ahora, a mí me hace ruido un poquito la palabra culpa, ¿eh? No sé si está bien empleada o no. Yo creo que yo prefiero usar la palabra responsabilidad. Ahora yo entiendo que en el caso de las negligencias o de las supuestas negligencias, se tiende a pensar que el establecimiento es el responsable, no obstante lo cual reitero
que a juicio mío las responsabilidades son de las personas. Eso podría agregar. Gracias, doctor. ¿Y cuáles son las causales que provocan que se demanden a los hospitales y a los servicios de salud, doctor? Eh, yo creo primero que la responsabilidad es del Estado, por eso se demanda al hospital, en este caso al hospital público. Y las principales causales son por haber hecho una prestación, una actividad que no satisface al paciente o al usuario, que a juicio del usuario no está satisfecha. Es muy raro la prestación que se niegue como causal de demanda al hospital. Porque el hospital, entiendo yo, siempre tiene que tener súper claro y hacérselo saber a los pacientes, a los clientes, a los usuarios, como quieran llamarse, cuál es su cartera de servicios, qué es lo que ofrece el hospital, dependiendo de su lugar geográfico, de su complejidad, de su capacidad, en fin, ofrecer, disponer claramente y hacer visible lo que hace y lo que no puede hacer. Por lo tanto, la causa más frecuente, reitero, es que un servicio sea prestado en forma insatisfactoria. Perfecto, doctor. Una de las consultas que nos hicieron llegar de forma recurrente tiene que ver con quién asume o si el hospital asume la responsabilidad cuando hay falta de personal, ya sea por cantidad de personal o si no hay personal calificado para prestar ciertos servicios. Eso se enlaza un poquito con la respuesta que te di recién. Es decir, el hospital tiene que tener muy claramente cuál es las prestaciones que está en condiciones de dar en buena forma. Si no cuenta con determinados especialistas, si no cuenta con determinada unidad asistencial, tiene que explicitarla previamente y hacer entender a los usuarios, a los pacientes, que no tiene tal especialidad, por lo tanto no se la puede ofrecer. En general, es muy raro que un establecimiento por sí y ante sí defina no tener ciertas personas. Generalmente, cuando no tiene una determinada dotación, es porque A, no tiene la capacidad financiera, B, no tiene la estructura, C, no tiene la implementación tecnológica para tener esa especialidad, y raramente y nunca he visto yo que sea el antojo de quien dirige el hospital el no tener personal o no tener determinado especialista. Mariela, estás muteada, Mariela. Israel, ¿querías acotar algo ahí? Sí, yo la verdad es que quisiera complementar lo que dijo el doctor Flores porque toca un punto bastante importante, ¿no? Cuando uno habla de la ley de derechos y deberes, particularmente lo que atañe a los deberes de información, que son predicables tanto respecto del prestador institucional, que puede ser público o privado, así como los deberes de información que recaen sobre el médico, nos tendemos a enfocar mucho en lo que es la información relativa a los riesgos, ¿cierto? A las alternativas de tratamiento para efectos de satisfacer esta obligación que es la del consentimiento informado, ¿no? Sin embargo, muy de la mano de lo que dijo el doctor Flores, me parece muy correcta la apreciación en orden a que el prestador institucional público, fíjense ustedes que conforme al artículo 8 de la Ley sobre Derechos y Deberes de los Pacientes, que es la 20.584, por si quisieran eventualmente buscarla, establece esta norma que toda persona tiene derecho a que el prestador institucional le proporcione información suficiente, oportuna, veraz y comprensible en forma visual, verbal o por escrito respecto de los siguientes elementos. Y el primero de estos es las atenciones de salud o el tipo de acciones de salud que el prestador respectivo ofrece o tiene disponibles y los mecanismos a través de los cuales se puede acceder a dichas prestaciones, ¿ya? Son cuestiones en realidad que también yo creo que apuntan a digamos, al resguardo de la autodeterminación de los pacientes,
para que ellos sepan de antemano cuáles son las prestaciones a las que pueden acceder en un establecimiento respectivo. Bien, eso me gustaría aportar. Y otra cuestión que creo que es bastante importante no perder de vista, ¿no? Que ambos tipos de responsabilidad sobre los cuales estamos hablando requieren o se articulan a partir de la comisión de un daño. Bien, nosotros podremos discutir si es que este daño realmente es, digamos, el resultado del curso normal de una enfermedad, de un tratamiento, qué sé yo, pero la responsabilidad por falta de servicio, ¿bien? Y la responsabilidad civil del médico, que es por negligencia o por culpa, porque culpa es un concepto normativo descrito en el Código Civil, siempre requiere la concurrencia de un daño. Bien, porque esa responsabilidad, como les dije al comienzo, es patrimonial. Se persigue una indemnización de perjuicio que se traduce en una cantidad de dinero para, ¿cierto?, compensar a la víctima o bien reparar los perjuicios que puede haber padecido. Eso me gustaría acotar. Gracias, Israel. Y recogiendo lo que decía el doctor, lo que dices tú, pero dándolo vuelta, ¿qué pasa cuando están esta falta de recursos y el médico se encuentra, nos pusieron el ejemplo en el caso de urgencia, y no cuenta o con el personal de apoyo que requiere o con los insumos que necesita? ¿Cómo se puede respaldar el médico para prestar una atención y no correr un riesgo legal? Eso ¿quiere que se Sí, lo... disculpa, Israel, sí, sí, sí. Ya, a ver, si se ve enfrentado o enfrentada a una situación de falta de medios, de falta de personal, que no es una cuestión muy extraña, yo quisiera contarles sobre un caso, a propósito de lo que tú planteas, Mariela, y que es de nuestra región. Eh, la verdad es que el médico tiene un deber de garante, ¿no? Así, respecto de la salud, y también un imperativo ético, ¿no? De atender a los pacientes a la medida de sus capacidades. Ahora, lógicamente que estas actuaciones muchas veces amenazan incurrir en una imprudencia cuando se actúa fuera del ámbito de las competencias que tiene el médico, fuera de su especialidad, ¿no? Ahora, si es que es posible, por ejemplo, derivar a un paciente a otro recinto porque aquel en el que yo estoy prestando servicios no cuenta con cierta infraestructura o el personal como para hacerle frente, hay que derivarlo, ¿bien? Pero si se trata de una intervención de urgencia, digamos, cuya no ejecución puede o provocar una secuela funcional grave o la muerte de ese paciente, bueno, ahí se agudiza esto del imperativo de actuación del médico en cuanto garante de la salud de los pacientes. Ahora, para precaver este tipo de situaciones, ¿sí? Que no ocurren de un momento a otro, sino que uno sabe más o menos cuáles son las cuestiones de riesgo que surgen en la prestación del servicio a causa de las falencias del servicio en el cual estamos ejecutando nuestra profesión, lo que nosotros habitualmente recomendamos, ¿sí?, es redactar, ¿cierto?, una carta de representación a la autoridad, ¿sí?, al tenor de lo que dispone el artículo 62 del Estatuto Administrativo, en el cual se le representan las condiciones deficitarias dentro de las cuales se le está mandando ejercer su profesión, los riesgos que ello entraña, ¿cierto?, para efectos que se tomen las medidas conducentes para resolver estos problemas. Y la pera no Ahora, déjala afuera. perdón, que hay un micrófono que se encendió y ahí sí. A nosotros hace un par de años nos pasó una situación bastante especial, ¿no? Un cirujano pediátrico que por lo demás, bueno, yo les comento que ejerzo en la región de Coquimbo, bien, y el Hospital de La Serena es centro de derivación no solamente para los pacientes pediátricos de toda la región por urgencias de esa naturaleza, sino que también de la tercera región. Y hay un solo médico de turno, un cirujano pediátrico. Y había un paciente que estaba hospitalizado porque había sido sometido a una hipospadia, perdón, a una cirugía, una ureteroscopía. El asunto es que la sonda que tenía el paciente para drenar la orina, ¿sí?, se tapó, empezó a sentirse muy mal el niñito, tipo 3, 4 de la mañana, amenazaba con hacer un globo vesical, ¿no? O sea, estaba haciendo un globo vesical que podía producir un estallido vesical, ¿no? El asunto es que se conversa con la madre de urgencia, este médico también tenía que atender a otros pacientes de urgencia,
Se toma la decisión de intervenirlo, ¿no? Hacer una cistostomía por punción suprapúbica, para lo cual se requiere un cistofix, lógicamente pediátrico, estamos hablando de un niño de 3 años, ¿bien? La enfermera del hospital comienza a buscar este cistofix pediátrico, pasa una hora y vuelve y dice, mire, yo di vuelta por todo el hospital y no hay material pediátrico. Lógicamente la vejiga de un niño de 3 años ya no aguanta cierta cantidad de orina, y las complicaciones eran bastante graves, ¿no? En caso de producirse este estallido vesical. Y la enfermera lo único que encontró fue un cistofix de adulto. ¿Qué hace el médico? Y yo creo que más de alguna doctora, más de algún doctor le pasa, ¿no? Que tiene que administrar pobreza, como se dice, ¿no? Arreglárselas con lo que tiene para tratar de resolver cuestiones de urgencia, que son de verdadera urgencia, ¿no? Y lo que hizo este médico fue utilizar el cistofix de adulto, ¿sí? Funcionar al menor, sacar la sonda a través de la cánula, pero lamentablemente con el borde filoso de la cánula se produjo una pequeña sección en la sonda, ¿bien? Y a través de esa sonda lo que hizo fue introducir una sonda Foley número 12 que tiene una virtud para los menores, ¿cuál? Que es que tiene un balón de retención y de esa manera impedir que el niñito se la sacara. Súper bien. O sea, fue una solución, podríamos decir, de maestro chasquilla, de urgencia, y resolvió el globo vesical. El niñito expulsó una cantidad de orina considerable, pero lamentablemente, a causa del hecho de haber extraído la sonda por esta cánula, se cortó un pedacito de la sonda. Y ese pedacito de sonda quedó anidada en la vejiga del niño. Bien. Meses después, terminaron reclamando los padres porque los malestares que el niño empezó a padecer se vincularon precisamente con la presencia de este cuerpo extraño. El hospital, fíjense ustedes, terminó pagando mediación, pero no le exigió a la parte reclamante que ese pago de una indemnización, que precisamente tuvo lugar porque ellos no disponían de los insumos suficientes, también alcanzara al médico. Cuento corto, el hospital arribó a un acuerdo que no abarcó a nuestro médico, a quien posteriormente terminaron demandándolo y actualmente nosotros estamos en ese juicio. O sea, este tipo de situaciones, lógicamente que el riesgo jurídico, digamos, de una eventual condena se reduce bastante cuando uno presenta estas cartas de representación a la autoridad. Sí, eso es lo que me gustaría señalar. Ahora, perdón, lo último En que... este caso puntual, la recomendación sería que el médico haya dejado claro en la ficha, por ejemplo, de su atención, en la situación de que tuvo que ocupar otra herramienta. Exactamente, exactamente. O sea, en casos como esos, que el médico se ve obligado a actuar con la precariedad de insumos de que dispone para resolver una situación de urgencia, bien podría configurarse en materia civil, al menos que es aquella de la que estamos nosotros hablando, un estado de necesidad, ¿ya? Que lo obliga a actuar en ciertas circunstancias y que eventualmente lo justifica de los posibles daños que puede haber provocado en razón de las circunstancias en las que se vio obligado a intervenir. Lógicamente que siempre es positivo, digamos, dejar consignadas estas circunstancias en la ficha clínica que posteriormente nosotros podemos acompañar como medio de prueba en el juicio respectivo. Yo quisiera agregar algo más, Mariela. Cuando uno tiene que tomar una decisión de ese tipo, siempre hay que involucrar a los padres, en este caso, o al paciente, y exponerle claramente cuál es la situación. Es decir, decirle, mire, si hago esto, necesito tener un instrumental que no existe. Si no lo hago, el riesgo del paciente es tal cosa. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? También está la alternativa de trasladarlo si es que se dan las condiciones, trasladarlo a otro centro. Pero siempre hay que involucrar al paciente o a los padres y tomar la decisión en conjunto. Yo creo que eso es fundamental. El paciente tiene que saber cuál es el riesgo que se somete, si se hace tal cosa o si no se hace tal cosa. Exacto. Eso. Doctor, sí, que agradecemos la intervención, doctor. Y para cerrar la primera parte que tenía que ver con la falta de servicio, después
desde ya, para que no se me quede en el tintero, Israel, después me gustaría, no se me vaya a pasar, que nos complementes un poco más sobre cómo pueden los médicos hacer esta representación. Eh, pero básicamente, ahora una de las preguntas que nos hicieron, si las infecciones intrahospitalarias constituyen falta de servicio. Yo creo que ¿Doctor? yo, sí, en principio sí. La infección intrahospitalaria se produce básicamente por condiciones de entorno inadecuadas, pinturas malas, personal no suficientemente adiestrado, capacitado y supervisado en las técnicas de no propagación de infecciones intrahospitalarias o en técnicas, en procedimientos inadecuados. Yo creo que siempre el hospital es el responsable. Después el hospital tendrá que administrar las medidas y establecer los protocolos para evitar que se provoquen estas infecciones. ¿Mm? Israel, ¿quiere complementar algo respecto al tema? Claro que los casos de infección intrahospitalaria, infecciones asociadas a prestaciones de salud, son casos típicos, ¿no? De responsabilidad de falta de servicio, porque su sola ocurrencia es sintomática del incumplimiento a este deber, finalmente, de minimizar todo el riesgo de contagio. Eh, yo también sé y esto es una cuestión que por supuesto que nuestros asistentes lo saben mucho mejor, ¿no? Que es imposible llevarlas a cero, ¿no? Las infecciones dentro de un hospital, pero nuestra jurisprudencia también ha sido bastante consistente en cuanto a que la sola concurrencia en infección intrahospitalaria, y esto es una que no se vincula necesariamente con el curso normal de la enfermedad de un paciente, da lugar a falta de servicio por las razones que bien explicó el doctor Flores. Sí. Israel, pero solo para despejar la duda, pero uno podría presumir que falta un lavado de manos, por ejemplo. ¿Cabe la posibilidad de una responsabilidad del médico en esto o es parte de una serie de protocolos que debe cumplir el hospital y el hospital se hace cargo de quiénes son los profesionales que están que se desempeñan en su servicio, que cumplen, Comprendo. digamos, estos protocolos? Eh, el, por ejemplo, hay funcionarios que en el hospital están encargados, por ejemplo, de la asepsia del instrumental, ¿no? Si se llega a probar, por ejemplo, que el instrumental se encontraba contaminado con una infección, ¿sí? Eso da lugar a la responsabilidad personal de ese funcionario, ¿no? Ahora, creo que una cuestión importante a mencionar dice relación con el hecho de que esa responsabilidad, ¿no?, individual de ese funcionario es, por decirlo de alguna manera, absorbida bajo la noción de falta de servicio. O sea, la negligencia del funcionario queda comprendida bajo la noción de falta de servicio, de modo tal que el paciente, en este caso, o sus parientes eventualmente, podrían decidir demandar únicamente al servicio, ¿cierto? Sin siquiera individualizar al funcionario que incurrió en una falta personal. Bien, es una culpa organizacional. El servicio en su conjunto funciona mal. Algo falló. Bien, y con eso sería suficiente. Gracias, Israel. Solo que no sé si, no me acuerdo si lo mencionaste al principio, para despejar la duda, porque también nos consultaron. ¿Y si se diera esta misma situación en una clínica? Si se, la literatura nuestra en realidad se cuestiona bastante acerca de por qué existe una dualidad de regímenes en materia de responsabilidad, voy a decir, institucional, civil, médica, ¿no? Porque por una parte está la responsabilidad de las clínicas, que generalmente se organizan como empresas a las cuales se les aplican las normas y principios del Código Civil, ¿sí?, en cuanto a entes privados, versus la responsabilidad institucional de los entes públicos, ¿no?, en donde existe un régimen especial de responsabilidad consagrado entre nosotros en lo que es la ley Auge, ¿ya? Ya. Cuando en realidad son cuestiones más o menos análogas. Ahora, claro, las clínicas privadas lo que suelen hacer es, perdonando la expresión, lavarse las manos, ¿cierto?, cuando son demandadas y decir, mire, yo en realidad
me limito a prestar servicios de hotelería, yo arriendo pabellones, qué sé yo, soy una clínica, ¿cierto? Que me organizo como una empresa que persigue dar servicios médicos, pero para estos efectos parece, ¿cierto? Que solamente son arrendadores de pabellones. La situación es muy, muy similar, en realidad, entre el hospital, en el ejemplo que acabamos de comentar, y de una clínica. Sí, no, se responde en ese caso, o sea, más bien se configura lo que es la culpa por el hecho ajeno en materia de responsabilidad de las clínicas. Responde por el médico y también responde o puede llegar a responder por una falencia en su organización, lo que se conoce como culpa organizacional, que es análoga a la falta de servicio. Ah, perfecto. Ya, ya. No existe el concepto falta de servicio, pero existen estas otras figuras Exacto, que en el fondo son podrían presentarse como de forma equivalente. exactamente. Pasamos ahora a consultas que tienen que ver con las responsabilidades directas de los médicos. Y, por ejemplo, ¿qué responsabilidad tiene aquel médico que se niega a atender, aunque él ocupa la excusa de que no lo hizo porque había una falta de implementos? Doctor. Yo creo que en ninguna circunstancia el médico puede negarse a atender, ¿eh? Es decir, es parte de, de su profesión, el atender a un paciente, informando que no es el especialista adecuado, que no tiene las capacidades, que no tiene los conocimientos y que va a hacer todo lo posible porque ese paciente sea atendido por otra persona. Pero si se da el caso muy hipotético de médico único en un poblado único, en fin, con un paciente real, yo creo que explicado todo eso al paciente hay que atenderlo. No, la no atención creo que no corresponde. Así de simple. Gracias, doctor. Y al revés, Israel, un médico que siente que, o sea, que asume una responsabilidad, que no habiendo el stock, el implemento que él necesitaba, no se ciñe estrictamente al protocolo de tratamiento, pero ¿qué responsabilidad asume? Suponiendo que se provoca un daño. Sí. Es un poco la Mira, situación que nos pusiste de ejemplo. sí, es muy parecido, porque ahí en médico en realidad, mira, yo tengo que resolver esta cuestión urgente, no cabía la posibilidad de derivarlo, porque si había un cirujano pediátrico a quien derivar, precisamente era él, ¿no? Eh, entonces, claro, tengo que intervenir con un material de adulto a un paciente pediátrico. ¿Qué hago? Lógicamente también se conversó con los padres, ¿ah? Ahora, una cuestión que no se puede perder de vista, bueno, y no hay protocolo por lo demás, perdón, no hay Lex Artis, no hay literatura, que se ponga en un caso así, que tú tienes que, claro, la Lex Artis, al final, la literatura médica describe situaciones bajo una perspectiva del deber ser, de condiciones ideales, ¿no? No desde la precariedad. No sé si me explico. Entonces no había literatura que respaldara la conducta del doctor en ese caso, ¿no? Pero ahí coincido con el doctor Flores en el sentido de que había que obrar, ¿cierto? Y no se puede perder de vista en todo caso que los médicos, si van a responder de los daños que surjan con ocasión de la prestación que ejecutan, es única y exclusivamente en la medida que dicha prestación se haya realizado en forma negligente. Negligente implica, ¿cierto?, bajo el estándar sentado por la Lex Artis exigible en ese caso. Ahora, en cuanto a esta falta de medios y una eventual, digamos, negativa a atender pacientes, yo creo que conveniente volver a insistir con lo siguiente. Estamos hablando de responsabilidad por falta de servicio, estamos refiriéndonos al ámbito público, ¿no?, del médico como funcionario público. Y en ese contexto es que está adscrito o adscrita, ¿no?, a un principio que es un principio de obediencia jerárquico, que es como el que se organizan las instituciones públicas entre nosotros, de modo tal que cuando al médico o al funcionario público en general se le manda a trabajar dentro de ciertas condiciones, debe acatarlo. Bien, ahora, si no le parece que es legal actuar bajo esas condiciones que pueden ser de infraestructura o puede referirse a alguna orden, por ejemplo, un médico que lo mandan a intervenir fuera del ámbito de su especialidad, bueno, en ese caso él tiene el derecho de representar por escrito a la autoridad la ilegalidad del acto para que se tomen medidas. Bien, ahora,
una cuestión que también me gustaría mencionar siempre dentro de esta misma lógica es que hay un pronunciamiento bastante interesante de Contraloría General de la República, que es el 28.477 del 2006, y que básicamente dice: para que los servidores públicos cumplan con sus labores con esmero, dedicación y eficiencia, ¿sí?, el empleador debe proveer las condiciones materiales, laborales y humanas necesarias para el desempeño del cargo, ¿no? De modo que el cumplimiento adecuado de las funciones propias de los médicos requiere que la entidad estatal le suministre los medios personales y de infraestructura para poder abocarse a ese cometido de manera satisfactoria. Gracias, Israel. Y antes que te me escapes con la consulta, entonces, ¿cómo se hace el acto de representación? Bien, ¿Se, fíjese ¿Qué usted se que entiende? ¿Basta un correo? ¿A quién? ¿Basta que lo verbalice? ¿Cómo puede el médico respaldarse de que hizo esta... y a quién? esa es una muy buena pregunta. La verdad es que aquí siempre, bueno, y esta es una de formación profesional, nosotros siempre tenemos que poner en el peor de los casos, ¿no? Y el peor de los casos es que un evento, ¿cierto?, derivado, un evento dañoso, derivado de la falta de infraestructura, de insumos, qué sé yo, termine judicializado, ¿cierto? Y cuando yo estoy enfrentado a un juicio, lo que necesito es pruebas para conseguir una absolución, ¿no? Desde esa perspectiva, y además que así la ley lo exige, esa representación de las condiciones de deficiencia o de la orden ilegal que me está emitiendo mi superior jerárquico debe ser representada por escrito. ¿Ya? El artículo 62 del Estatuto Administrativo dice que debe ser por escrito. Puede ser una carta, ¿cierto? Puede ser un correo. Lo que nosotros recomendamos habitualmente es presentar una carta formalmente y ojalá, ¿cierto?, nos firmen una copia de recibido con tal fecha, qué sé yo, a nuestro superior jerárquico. Y nuestro superior jerárquico, a su turno, va a tener que elevar esa carta también a su propio superior jerárquico. Bien, ahora, esto nos... O sea, cada quien tiene su responsabilidad frente a su superior. No es el superior Exactamente, máximo, sino que yo basta con que le haya informado a mi jefe directo, podríamos decirlo así, y exactamente. él, a su vez, ese jefe debería tener la responsabilidad de informar, que puede que no lo haga nunca, pero el médico, por lo menos tratante, ya hizo este proceso. Exacto. Y Perdón, pensemos que el perdón. asunto después se judicializa, perdón. Bueno, yo voy a tener la copia de la carta, ¿cierto? Que va a decir, mire, con esta fecha nosotros representamos que no teníamos, qué sé yo, material pediátrico para atender cirugías de urgencia. Ah, va a decir tú, no, ¿cierto? No necesariamente nos van a exculpar por eso, yo quiero ser bastante claro, ¿no? Pero sí va a ser un elemento a considerar para entender que la responsabilidad es enteramente atribuible a la falta de servicio antes que a la conducta del médico, ¿no? Perdón, yo Doctor, quiero ¿quería dejar algo usted en el aire. Es complementar? decir, uno puede representar por escrito determinada cosa, pero la autoridad superior también tiene el derecho a reinsistir por escrito y ahí está obligado a hacerlo la persona, con todos los riesgos que puede conllevar eso. No sé si es así o no. Claro, lo que pasa es que la carta de representación es una especie de reserva de legalidad que uno hace, pero como digo, en el ámbito público se está adscrito a un principio de subordinación, ¿no? De jerarquía. Entonces, si el superior jerárquico de todas maneras insiste con la orden, habrá que ejecutarla, pero la carta de representación nos deja resguardo en ese tipo de casos. Disculpa, Israel, se me quedó pendiente una consulta del chat que venía lo que estabas contando del ejemplo, sin ánimo de ventilar un caso quizás muy real, pero en el fondo la consulta es si existe, ustedes lo mencionaban muy bien, de involucrar a la familia frente al riesgo de que voy a tener que cambiar un insumo por otro y los riesgos que significa no operar, por ejemplo, pero ¿basta con que le diga o tiene que haber un protocolo de consentimiento informado firmado idealmente? Nos preguntan. El, el- sí, es una cuestión importante a recordar a propósito de lo que es el consentimiento informado, es que
lejos de tratarse de un protocolo firmado, de un documento con el que se suele asociar, ¿no? Es un procedimiento eminentemente verbal, porque supone que yo entrego cierta información, que es la información que me manda a entregar el artículo 10º de la ley sobre derecho y deberes de los pacientes, ¿no? Ahora, por razones digamos, de fines de orden probatorio el día de mañana, por supuesto que debe constar por escrito. En ese caso, ¿cierto? Yo le hubiese recomendado a ese médico que dejara consignado por escrito la misma ficha del paciente, mire, qué sé yo, informada a la madre respecto de la falta de, acepta que la intervención se lleve a cabo con este material de adulto, habida cuenta que no existe tal cosa, listo, firma. ¿Okay? Tengo una constancia de que esa información la di, informé de los riesgos, y posteriormente la familia consintió, ¿no? Respecto a consentimiento informado, primero tiene que ser verbal, tiene que ser personal. No basta con dejar un papel que la mamá lo firme o el papá lo firme al día siguiente. Es el médico quien tiene que personalmente explicar en qué consiste lo que se le va a hacer a la persona o explicarle al paciente qué es lo que se va a hacer y que lo firme en ese momento, los dos, tanto el que está consintiendo como el que va a hacer el procedimiento. Y en todo acto médico debería ser así. Perfecto, gracias. Y disculpen acá, pero nos llegó otra consulta del chat que voy a aprovechar de hacerla. Un paciente que aunque sea... no es que, que esté en una situación de riesgo, sino que tiene una personalidad, dice un paciente que sea riesgoso por sus condiciones de personalidad. ¿Por qué el médico no podría rechazar atenderlo? Les contextualizo porque cada caso es distinto, pero acá el médico nos dice que le correspondió una vez que estando con una interna en el box de atención, la paciente no deseaba que estuviese la estudiante en el box, ante lo cual le señalé que observando sus características de personalidad deseaba que estuviese presente la técnico paramédica o matrona. Frente a lo cual el paciente o la paciente no aceptó, se molestó y se retiró, ya que le obligaba al doctor a que estuviera solo con ella en el box. Entonces el doctor decidió negar la consulta, envió una carta a la dirección y expresó que se negaría en una próxima atención, en una próxima ocasión, atender a esta paciente. Israel, no sé, y después doctor. Es que al final la negativa de atenderlo en un futuro, digamos, yo creo que se debía frente a que ese paciente, por ejemplo, retornara en una condición de gravedad que amenaza una secuela funcional grave o su muerte, ¿cierto? Y este médico fuera el único que pudiese resolver esa urgencia en ese momento, bueno, no quedaría más remedio, ¿no? Pero la situación planteada así, yo creo que no pareciera presentar mayor inconveniente en la medida que sí, claro, que el superior jerárquico, este doctor, ¿cierto?, dijera, bueno, ok, las próximas veces que vuelva este paciente lo va a atender otro médico. Yo creo que no habría inconveniente. Sí, Pero probablemente también el paciente va a preferir. Doctor. Sí, lo que yo entendí fue que la paciente no quiso atenderse con el médico si es que no estaba solo, o sea, era ella la que estaba rechazando la atención, no el médico negándose a atenderla. Sí, pero él hablaba que en el fondo en la próxima no se iba a poner en esa situación. ¿Cómo enfrentar el deber de informar a un paciente de un tratamiento o procedimiento indicado, pero que no está disponible o no cubierto por el centro médico? Israel. No te escuché muy bien. Sí, ¿cómo el médico puede enfrentar la situación de informarle? Mira, tiene harto que ver con lo que estábamos conversando respecto a involucrar, yo creo, el consentimiento informado. ¿Cómo informar al paciente que el tratamiento, el procedimiento indicado no está disponible en el centro de atención? ¿Cómo abordarlo? Es importante, me imagino, sobre todas las cosas, informarlo. Exactamente. Como dije anteriormente, digamos, siguiendo lo que habían dicho el doctor Flores,
efectivamente existe un deber de información no solamente en torno al tratamiento y sus eventuales riesgos, sino también respecto a las condiciones, ¿cierto?, de infraestructura y las prestaciones que se pueden entregar en un hospital. Bien, eso es parte de los deberes de información que recaen sobre el médico. ¿Cuáles son los tipos de acciones o atenciones de salud que el prestador ofrece, ¿cierto? Y los mecanismos incluso a través de los cuales se puede acceder a dichas prestaciones, ¿no? Ahí estamos refiriendo a cuestiones propias del financiamiento de una atención, inclusive a ese nivel. Ya, perfecto. Doctor, bueno, cualquiera, nos colocó una doctora en el caso que en su rol de jefa de servicio dice que a veces le toca o se ve ella obligada a hacer cosas que sabe que no son adecuadas para los pacientes. ¿Cuál es su responsabilidad al respecto? ¿Cuándo es la responsabilidad la falta de recursos, por ejemplo, por falta de camas en UCI? ¿Cuál es la responsabilidad legal que tiene el tratante y cuál es la responsabilidad que tiene un jefe de servicio que, conociendo que faltan las condiciones frente a una pobreza, se ve obligada a hacerlo? Así lo manifiesta. Yo creo que nadie está obligado a hacerlo. Uno puede que necesite hacerlo en razones de salud de la paciente. Vuelvo a decir, reiterándole a la paciente y conversando con ella en las condiciones que lo va a hacer. Yo creo que la primera obligación de un jefe de servicio es representar por escrito a la autoridad la falencia que él estima y solicitar que se le resuelva para poder seguir actuando bien, digamos. Y si él realmente ve que no puede realizar las condiciones básicas necesarias, derivar al paciente a otro centro. Existe una red en Chile de atención de mayor y menor complejidad y uno tiene la facilidad para derivar a otro centro. Perfecto. Gracias, doctor. O sea, estoy entendiendo ser súper reiterativo que en el fondo no asume una responsabilidad por algo que no. Que no se puede hacer razonablemente bien. Consulta Israel, nos pregunta en el chat sobre la llamada obediencia reflexiva. Dice que implica que si la autoridad insiste en el cumplimiento de la función a pesar de las deficiencias, eh, perdón, me estoy quedando piti parece. Implica si la autoridad insiste en el cumplimiento de la función a pesar de las deficiencias de infraestructura, la responsabilidad se desplaza del funcionario a la autoridad. Claro, sí, estoy de acuerdo con eso. O sea, no sé si era una pregunta, pero es correcto, es totalmente correcto. Sí. Ya que en el fondo, si a uno le insiste, pese a que uno le dijo no cuento con las herramientas, pero el superior le dice, bueno, pero hágalo, el que está asumiendo la responsabilidad es Ah, por supuesto, claro. Siempre, Sí, siempre sí, que se lo por digan eso, por escrito. exactamente. siempre que quede por escrito. Esperamos, doctora, ahí haber eh, aclarado. Eh, Algo más sencillo. ¿Cuál es la responsabilidad profesional del médico que actúa con un interno o está en una actividad, digamos, docente dentro del hospital? ¿Cuál es la responsabilidad que él tiene sobre, me imagino que la pregunta es si actúa mal o si se equivoca el estudiante de medicina? Eh, ¿Tiene responsabilidad el médico, doctor? Primero, volvemos a insistir en lo mismo. Cuando uno conversa con el paciente, primero tiene que explicar que este es un hospital docente y asistencial, y en su función docente va a estar con alumnos o con internos. Segundo, que cada actividad que haga el alumno, el interno, el becado, está supervisado por un profesional idóneo y apto. Por lo tanto, no va a estar solo. Y llegar a un acuerdo con el paciente de que sí, que me atiendan o no, que no me atiendan. El paciente tiene derecho a recusar la atención y el hospital tendrá que dársela de otra manera. ¿No? Perfecto. Es responsabilidad del médico iniciar su turno. Al iniciar su turno, confirmar que se cuenta con todos los materiales para cubrir
las necesidades, en este caso urgencias, por ejemplo, válvulas de hidrocéfalo, derivación externa, etcétera. Antes de comenzar el turno, ¿es responsabilidad del médico que chequee que se cuenta con todo, Israel? Yo creo que no, porque, bueno, eso haría bastante impracticable, digamos, el ejercicio de los turnos médicos y las labores de estos profesionales son asistenciales, ¿no? De su praxis médica, ¿no? Relativas a la dotación de insumos, que para eso existen, digamos, funcionarios dentro del hospital y los hospitales, por lo demás, en razón de lo que dispone el decreto supremo 161 del año 1982, son aquellas que comprometen finalmente cierto tipo de servicios para los cuales deben contar con ciertas, digamos, con ciertos insumos, ¿no? Que de ninguna manera pasa a ser responsabilidad del médico ni la disponibilidad de esos insumos, ni mucho menos cerciorarse en cada momento, digamos, o cada vez que comienzan un turno que existan todos y cada uno de aquellos que van a ser necesarios o podrían llegar a ser necesarios en un turno médico. Yo creo que lo haría verdaderamente impracticable un turno. Gracias, Israel. Em, Pasando a ciertas situaciones más precisas y de riesgo. Bueno, nos han hecho varias preguntas precisas. Eh, ¿Es legítimo o legal, nos preguntan, doctor, que un directivo del hospital le pida al médico no especificar en ficha una carencia? No sé si Perdónese, me escuchó, doctor. no Como que oí se metió otra vez. sí, agradecemos por favor Ya. mantener apagados los micrófonos. Le consultaba si es legítimo que un directivo del hospital le pida al médico no especificar en una ficha una carencia. No, es absolutamente ilegítimo e inmoral. Es decir, todo acto médico tiene que quedar consignado por escrito y nadie tiene derecho a exigirle a alguien que omita una situación. Doctor, continúo con usted. ¿Cómo se mide la oportunidad en la atención? Por ejemplo, en el caso de una patología GES que establecen un tiempo de derivación. En este caso ¿Mm? es un médico que preguntaba por leucemias. ¿Son responsables las instituciones o quienes establecieron dichas latencias? No, las instituciones. Las leyes son hechas para cumplirlas, no para discutirlas, o se discuten, pero en otra oportunidad. ¿Mm? Gracias, doctor. Un ejemplo también aquí bien concreto por el chat, para no que se están acumulando varias consultas ahí. Como les decía, les recordamos que en caso de no alcanzar a hacerlas al aire, las derivamos internamente. Si para el acto quirúrgico de urgencia nocturno es necesaria una mesa operatoria radiolúcida, pero solo está disponible en un área del hospital, no habilitada para este horario, ¿qué responsabilidad tiene la institución? No sé Tiene que quién poner, podría... ¿Doctor? sí, que la institución tiene la responsabilidad y la obligación de disponer de todo su equipamiento las 24 horas del día, si es que tiene servicio de urgencia. Por lo tanto, no deben quedar salas cerradas o a uso privado. ¿Mm? Gracias, doctor. Responsabilidad del hospital de residencia para el turnante. El médico dice que les cambian el servicio en el hospital y se quedaron sin residencia. ¿Yo? ¿Doctor? Sí, Sí, disculpe. yo creo que la responsabilidad es del servicio del hospital establecer las condiciones para que se efectúe un turno, los lugares y habilitar los lugares adecuados. Por lo tanto, es responsabilidad del hospital. Gracias. Israel, no sé, es muy tonto lo que voy a preguntar, pero en el acto de representación, también uno puede representar, por ejemplo, que considera que hay poco personal para atender por ejemplo, se puede, en este caso que le quitaron el residente, no se puede informar eso o el acto de representación solo por insumos y cosas físicas. No, no, en términos generales
por la ilegalidad de una instrucción, pero también, digamos, por ciertas deficiencias dentro de las cuales se debe ejecutar la prestación médica, ¿no? Y eso no solamente compromete cuestiones relativas a infraestructura o insumos, sino que también muchas veces personal, ¿no? Nos ha pasado que hemos tenido que presentar cartas de representación, por ejemplo, para tener médicos de refuerzo en en turnos de ciertas especialidades, porque, no sé, un obstetra para toda una región no daba abasto, por ejemplo. Entonces, se insistió para que se contratara a uno y se iban dejando cartas de representación por el peligro que entrañaba para toda la comunidad. Finalmente, contar con un solo especialista para la demanda asistencial que hubo en cierto momento aquí, particularmente en nuestra ciudad. Sí. Gracias, Israel. Te voy a hacer otra consulta, un caso bien delicado que nos ponen acá y lo voy a exponer, dado que varias veces nos llegan psiquiatras en nuestras entrevistas y no muchas veces podemos exponer sus consultas. En este caso, el psiquiatra nos dice que una situación que llega un paciente, un, o una paciente con criterios de internación psiquiátrica y no hay vacantes disponibles para poder hospitalizar. Tampoco se cuenta con la posibilidad de trasladar a otro centro para internar. Sabemos que la red está muy colapsada respecto a temas de salud mental. La paciente dice se va, la tienen que enviar a su casa bajo medicación, vigilancia por parte de los familiares. ¿Qué pasa si la paciente en ese contexto termina en un suicidio? La responsabilidad recae en la institución porque no contaba con los cupos o sobre el médico por derivarla en una situación así riesgosa. En ese caso, si es que no hay cupo en definitiva para dejar esta paciente internada, ¿cierto? Y la derivación o sea, pensemos que es una persona que si cuenta con algún tipo de problema psiquiátrico que pudiera ser constitutivo de una incapacidad jurídicamente hablando, esta información, ¿cierto? Y en definitiva su custodia para efectos de velar porque cumpla este tratamiento, tendría que quedar entregada a quien finalmente se presente como su representante o acompañante en ese caso, ¿no? Ahora, ahí podríamos entrar a discutir finalmente, incluso si es que la falta de control de la paciente en su casa le puede ser incluso, digamos, imputado a quien la tenía bajo su cuidado, ¿no? En su domicilio. Pero bien podría también, digamos, plantearse la posibilidad finalmente de alegar la responsabilidad por falta de servicio, atendido que si esta paciente tuvo que llegar a su casa, desde una perspectiva de causalidad, fue porque el hospital no disponía de cupos debiendo tenerlo. Recordemos que la falta de servicio es eso, ¿no? Es la no observancia de un estándar de servicio, ¿no es así? No se prestó el servicio, no habían condiciones de infraestructura en este caso como para poder satisfacer esta prestación médica. Bueno, eso podría ser constitutivo de falta de servicio y eventualmente engendrar la responsabilidad de la administración. Perfecto, lo que no quita que se pueda cuestionar al médico de todas formas, que no sé, no se previó el riesgo en el que estaba el paciente. Claro, y en Podría ese ser, caso, por pero ejemplo, lo de que exacto, hay en falta ese de servicio, caso, entiendo eso, no hay duda. exacto, en ese caso también sería súper oportuno dejar consignado en la ficha clínica a esa misma paciente que se le dio la instrucción, qué sé yo, a un adulto responsable, quien se presentó como qué sé yo, su tutor legal, en cuanto a que no habían cupos, los cuidados que debía tomar, se aceptó esto, se deja constancia en la ficha, todo el mundo firma. Claro, si a lo Ok, imposible nadie lo está mismo. obligado. Y nos pone otro ejemplo también nuestro doctor. Se cae el paciente producto de una sedación en este mismo espacio psiquiátrico. ¿Este tipo de evento adverso es responsabilidad de la institución por no O sea, cuidar del paciente? en ese caso estamos entendiendo que el paciente está internado, ¿cierto? Los casos, esos son casos típicos de falta de servicio, ¿ah? En materia psiquiátrica, particularmente cuando no se toman las medidas de contención y yo tendría que agregar de vigilancia,
a pacientes psiquiátricos, no es extraño y han habido varios casos jurisprudenciales en los cuales estos pacientes, por ejemplo, terminan suicidándose en el mismo hospital, se lanzan de, por ejemplo, de una, no sé, de una altura considerable y terminan falleciendo. Bueno, ahí claramente este deber de vigilancia que, digamos, uno podría lícita, o sea, razonablemente esperar de un servicio de psiquiatría, falló. Luego, la responsabilidad del daño derivado de ese fallecimiento es predicable contra la administración. Sería falta de servicio. Doctor, ¿quería agregar algo? No, es uno de los eventos adversos más frecuentes que hay, la caída de pacientes. Por lo tanto, hay que administrar ese riesgo y hay que preverse. Así es que es responsabilidad del establecimiento. Perdón, y eso es muy interesante porque, por ejemplo, podríamos en ese caso advertir lo que es la falta de servicio por una organización o funcionamiento inadecuado del mismo, sin necesidad de individualizar, por ejemplo, a algún funcionario, porque por de pronto ese paciente no necesariamente estaba al cuidado de un funcionario específico, ¿cierto? Sino que de todo un servicio. Luego, si el paciente se cayó provocándole algún tipo de lesión, es porque el servicio funcionó mal. Y ese es un caso típico de falta de servicio estricto sensu. Gracias. Para dejarlo súper claro, ¿es exonerante el hecho que el médico consigne la falta de implementos en la ficha clínica como excusa por no aplicarlo? Yo creo que sí, yo creo que sí. O Siempre sea, eso. perdón, perdón. No, sigue nomás. Doctor, termina la idea No, después. yo creo que sí, siempre hay que consignar todo hecho en la ficha clínica, tanto los hechos negativos como los hechos positivos. La ficha clínica es un diario de vida y mientras más completo es, más claro tiene uno el desarrollo del paciente. Israel, ¿quieres colocar algún ejemplo en que no... O sea, es efectivo lo que dice el doctor. Esa analogía del diario de vida me parece sumamente clarificadora del rol que cumple la ficha clínica y particularmente de la dimensión probatoria que puede tener para nosotros los juicios, ¿no? Ahora, yo quisiera insistir con una cuestión que es súper importante. Eh, Sobre el médico recae el deber finalmente de adecuar su comportamiento a la lex artis médica. Si el médico no responde a todo evento, no es una responsabilidad objetiva, el médico va a responder de los daños, ¿cierto? Que únicamente sean vinculados a su negligencia. Incluso, incluso, al menos nuestra literatura sí lo ha planteado y existe jurisprudencia a ese respecto, el error el error de conducta del médico no es constitutivo de negligencia, puede llegar a provocar un daño, ¿cierto? Pero estamos en el ámbito de una ciencia que no es exacta, que es muy compleja muchas veces, ¿cierto? En donde existen accidentes que están descritos, ¿no?, en la literatura y que estadísticamente en algún momento se van a provocar. Esos errores incluso no son constitutivos de negligencia. La negligencia supone un alejamiento de la lex artis médica. Bien, y eso es lo que engendra la responsabilidad finalmente del médico, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal. Gracias. Voy a recoger una última consulta del chat y después voy a volver a la que teníamos nosotros por razones de tiempo, básicamente. Cuando existe personal médico externo que solo realiza cirugías en mi institución y existen complicaciones postquirúrgicas, ¿cuál es la recomendación desde el punto de vista legal a seguir entre quienes trabajamos en esa institución? No sé, doctor, si usted viene o se la dejamos al abogado. Un abogado. Cuando viene personal externo e interviene, Y se produce una complicación. o sea, la, al final el deber, digamos, de los médicos, particularmente en el ámbito público, es hacer frente a dichas complicaciones. Eh, no sé si no interpreté muy bien la pregunta, pero el hecho de que sean, por ejemplo, médicos externos quienes
realizaron la prestación de ninguna manera hace que ese paciente deje de ser institucional, ¿no? Pensemos nada más que los pacientes que, no sé, han sido intervenidos en virtud de un convenio que tiene el médico con un prestador institucional público, pero un convenio para atender cirugías privadas, ¿cierto? Si estos pacientes se complican, ¿no? Y eventualmente, digamos, se produce una urgencia respecto de ellos, pasan a ser pacientes de la institución y hay que atenderlos, por supuesto, ¿cierto? Como eso, como pacientes institucionales, claro. Ujú. Yo quisiera acotar algo, es decir, cuando uno autoriza a un prestador externo, tiene que tener la seguridad de que tiene la calidad, los títulos y la idoneidad necesaria para esa prestación. Es decir, uno no puede dejar entrar a cualquier profesional por el hecho que diga soy profesional. Tiene que objetivar títulos, objetivar especialidad, objetivar incluso calidad o capacidad. Y en ese caso lo puede autorizar. Ahora, si el problema se produjo por causa del médico, responsabilidad del médico. Si se produce por causas de la institución, es responsabilidad de la institución. Gracias. Un caso, otro caso complejo que nos habían enviado en el formulario para el abogado. En caso de trabajar en un SAPU, presentar un caso al hospital de referencia, pero este no tiene cupo. El paciente se complica o fallece por complicaciones durante la espera de ser recibido en este hospital. ¿De quién es la responsabilidad legal? Del SAPU, que porque no tenía y tuvo que derivar, del hospital por no tener, del, no sé, del médico por derivarlo y no haber hecho algo con no sé. Es que ahí también tiene que haber una ponderación, ¿no? En el sentido de que si es un paciente que, insisto, está por su sintomatología, por su condición, está ciertamente amenazando la posibilidad de padecer una secuela funcional grave, ¿cierto? O incluso fallecer si es que no recibe una atención oportuna, inmediata, ¿cierto? Debe recordarse que el médico tiene precisamente sobre sí este deber de garante. Bueno, alcanza a llegar, por ejemplo, al centro de derivación, no alcanza, no hay las condiciones. No es extraño, por ejemplo, que no hayan ambulancias para derivar muchas veces, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar en el pasillo ese paciente? De ninguna manera, ¿no? Hay que tratar en todo caso, ¿cierto?, de resolver el problema en la medida de lo posible. Y esa es la conducta finalmente que se va a enjuiciar, ¿no? Dejando lógicamente constancia en orden a que se intentó la derivación, ¿cierto?, que no fue posible por falta de cupo, por ejemplo, y que este paciente de todas maneras se le procuró dar la atención, digamos, debida en razón del cuadro que presentaba en ese momento, ¿no es así? Desde esa perspectiva, lógicamente que, o sea, podría ser mucho más grave el caso en el que el médico dice, bueno, yo soy un médico del SAPU, no, no hay donde derivarlo, paciente, qué pena, quédese ahí. No, de ninguna manera. Eso es mucho más grave, digamos, que procurarle una atención médica. Ahora, podría eventualmente haber un defecto si es que, o sea, más bien responsabilidad del centro al cual se va a derivar en el entendido que una vez que el paciente llega debidamente estabilizado, ¿cierto? Y ahí no hay cupo, bueno, eso es un asunto que podría engendrar responsabilidad por falta de servicio, porque no hay no estaban las condiciones como para atender ese paciente debiendo estar, si es el tema. Uh-huh. Yo quiero agregar que es muy raro que no exista cupo. Es decir, puede que no exista cupo en un lugar geográfico determinado, pero a 10 kilómetros puede sí haber cupo. Si no está el sector público con capacidad, está el sector privado. Ahora, una vez agotado todas las posibilidades de traslado, ahí hay que apechugar, digamos, en el nivel de Exacto. sapo. Y estabilizarlo, mantenerlo, ¿cierto? Ahí coincido plenamente con el doctor. Gracias. Doctor, según su experiencia, ¿se aplica el principio de ética y justicia en caso de uso de recursos de muy alto costo, obligados por una orden judicial que desfinancia una institución y no hay recurso o servicio para atender a otros pacientes? Si hay ¿Cuál una es orden, su opinión?
que si hay una orden judicial hay que cumplirla nomás. Así de simple y así de breve. Aunque se desfinancie, aunque se desfinancie el país. Israel, ¿quieres agregar algo? Que no, el doctor lleva razón, o sea, si un tribunal ordena finalmente suministrar un cierto tratamiento o cierto medicamento, la circunstancia de que se desfinancie una institución es una cuestión que por lo demás el médico no debiese serle tan importante, ¿no? Hay que acatar en definitiva la orden judicial. Podremos estar de acuerdo o no, porque es una cuestión que sí se discute, digamos, a nivel jurisprudencia, o sea, a nivel de nuestra literatura, ¿no? Si es que estas decisiones que actualmente ha tenido la Corte Suprema en ordenar, por ejemplo, a FONASA o a ciertas ISAPRE o entidades de salud, otorgar ciertos tratamientos costosos, ¿no? Eh, ¿Cabe o no dentro de la esfera de lo que los jueces pueden hacer? Eso es una discusión distinta, ¿no? Pero si hay una orden judicial, podremos compartirla o no, pero hay que acatarla. Coincido plenamente con el doctor Flores. Pero además más independiente de eso es como no es el rol del médico estar viendo, o sí, como la administración respecto de ética y justicia, pensando que va a priorizar a uno versus que quedan 10 que no iban a gastar esa cantidad de plata, pero se posterga. Ya, bueno, Eso pasa Hay hay con que que, todos hacerlo los de todas pacientes. formas. Hay hay que pacientes caros y ejecutar. pacientes baratos, pero todos son pacientes. Pero todos son. Exacto. Eh, el abogado, y aquí entrando ya a materia final, ¿el abogado del hospital me puede inculpar para salvar a la institución en un juicio? Israel A tiene ganas ver, de contestarla. yo creo que, mire, eso en realidad uno lo ve un poquito más desde la perspectiva de cuando vamos como codemandados con las clínicas, ¿no? Hoy, no, este médico, mire, yo no respondo por él, ¿ah? Mire, este médico es externo a mi clínica, no pertenece al staff, no hay ningún contrato de trabajo con él, yo le arrendé un pabellón, ¿ya? Pero yo creo que sería una práctica bastante insensata, digamos, que el abogado de una institución pública diga, oiga, mire, esto es responsabilidad del médico, porque al final la falta de servicio, lógicamente, se articula a sí mismo desde el cuestionamiento que se le puede enderezar a un médico que prestaba servicios dentro de ese hospital, o sea, es dispararse en los pies. Si yo trato de inculpar al médico, ¿cierto? En el juicio, al final estoy diciendo, mire, yo soy responsable, porque, o sea, una cuestión que yo creo que también, no sé si se ha quedado lo suficientemente claro, se ha dicho en términos tan expresos, pero eh, podríamos decir que la negligencia del médico funcionario en el ejercicio de sus funciones engendra la responsabilidad de la administración bajo la noción de falta de servicio. Porque nos vemos al Estado operando a un paciente, ¿cierto? Es el médico, pero es el médico funcionario, ¿no? Entonces, lejos de inculparlo, muchas veces lo que he visto cuando nos ha tocado ir como codemandados con el fisco, ¿no? Es que el Consejo de Defensa del Estado articula, digamos, una argumentación que tiende a respaldar, ¿ah?, la conducta del médico. A veces en el ámbito de la mediación, ¿no? Ahí se trata de soslayar responsabilidad o, oye, mira, ¿cómo va el médico en este acuerdo? ¿Va a pagar algo? Porque pudo haberlo hecho de forma distinta, pero en un juicio es muy poco probable que pase. Una situación como esa sería, por supuesto, como le dije, dispararse prácticamente en los pies, no tiene ningún sentido. Gracias, Israel. Solo recordarle a las personas y a los médicos y médicas que nos están escribiendo por el chat que en honor al tiempo estamos haciendo este filtro y las consultas que a continuación yo voy a presentar son preguntas bastante genéricas para ir cerrando y para que las respuestas les sirvan a la mayor cantidad posible de asistentes y el resto déjenlas en el chat, nosotros vamos a procurar hacerlas llegar a los abogados y ojo que tengan bien puesto su nombre, que se hayan inscrito, que hayan dejado su correo para que podamos responderla. Y habiendo hecho eso, lo segundo que les quiero contar es que la próxima semana, no, perdón, en 15 días más, esta entrevista va a tener una segunda patita. La verdad que nosotros queríamos hablar sobre los actos de
iba a decir representación, no, perdón, de repetición. Y a propósito de eso, antes de abordarlo, decidimos, y acogiendo una recomendación, una sugerencia de un médico, quisimos hablar sobre este tema para aclarar algunos conceptos y luego pasar a una segunda profundización que tiene que ver cuando los hospitales debieran o no debieran repetir y pedirle al médico que responda también en caso de que el hospital haya sido condenado. Entonces, solo la voy a esbozar para que el médico que la hizo llegar, y suponiendo que en 15 días más no pudiera venir, nos habían consultado sobre el acto de repetición contra un funcionario de salud después que un servicio de hospital ya pagó y efectivamente se estime que existe una responsabilidad individual. En caso de demanda por falta de equipamientos o recursos humanos del hospital, ¿se puede demandar al hospital y al servicio de salud? Perdón, parece que mezclé dos preguntas en una. Sí, efectivamente, ¿de cuándo corresponde que el servicio del hospital repita contra el funcionario de salud, estimando que existe una responsabilidad individual? Doctor, ¿podría usted? El abogado preferible. Israel. Bien, sí, claro. A ver, esta materia es bien particular en el ámbito médico, ¿ya? Porque la ley general, la ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, que es la 18.575, perdón, digamos, dispone que la administración va a responder de los daños que provoque por falta de servicio, ¿cierto? Sin perjuicio del derecho a repetir en contra del funcionario a quien, ¿cierto?, le fuera de alguna manera imputable la falta personal. Así. Pero la ley Auge, que es la 19.966, ¿sí?, contempla una situación con un matiz bien particular, ¿ya?, que ha dado lugar a ciertas discusiones en nuestra literatura y que lo voy a referir muy brevemente. O sea, cuando la administración ha sido condenada, ¿cierto?, a pagar una indemnización, va a tener derecho a repetir en contra del funcionario. Repetir significa, básicamente, o se traduce en la idea, que la administración le va a decir a este funcionario, o médico en este caso, ¿cierto?, le va a decir, mira, yo resulté condenado en este juicio a pagar X cantidad de millones. Ahora tú, indemnízame a mí por lo que yo tuve que pagar por tu conducta. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, eso en materia médica está subordinado a un estándar de exigencia muy alto en cuanto al disvalor de la conducta del médico. Quiero decir básicamente que la prosperidad de la acción de repetición está subordinada a que el médico hubiere incurrido en una imprudencia temeraria o dolo, ¿ya? De modo tal que uno podría preguntarse, bueno, ¿y la negligencia nada más da lugar a la acción de repetición? Hay una parte de la doctrina administrativista que entiende que en ese tipo de casos la negligencia del médico es absorbida dentro de la noción de falta de servicio de modo tal que no correspondería a repetir contra él. Es decir, la acción de repetición en materia médica está subordinada a actos especialmente anómalos del médico. Que este hubiera obrado con una imprudencia temeraria. Por ejemplo, el pediatra que no sé, se pone a hacer una cirugía traumatológica, estoy poniendo ejemplos bastante burdos para graficarlo, imprudencia temeraria, o el que quiere derechamente dañar a un paciente. En esos casos, por la anomalía de la conducta, el Estado va a pagar, pero tiene derecho a repetir. Y para ello tiene primero que iniciar un sumario administrativo y después acreditar finalmente que el médico incurrió en una imprudencia temeraria o dolo dentro de un juicio que va a tener lugar 2 años posteriores a la condena. Es eso, básicamente. Entonces, un régimen bastante particular el de repetición en materia médica. ¿Ha habido algún caso? Sí, Ana, y ¿Existe sobre eso algún queríamos caso en la literatura? de ¿Perdón? acto de En la ¿Existe repetición, algún doctor. caso? O sea, ¿se de conoce en repetición, Chile? Sí. actualmente entiendo que hay algunos en tramitación, pero el que yo conozco resultó con absolución para el médico. No prosperó la acción de Gracias. repetición contra él. Pero no quisiera adelantar cuestiones que se van a ver dentro de 15 días más, ¿cierto, Mariela? ¿Ah?
ahí yo creo que no sé quién va a exponer sobre ese tema, que me parece también muy interesante, pero de seguro va a llegar con algún caso. Sí, efectivamente, solo fue para dejarlos con las ganas de que vengan en 15 días más. Entonces dimos como un caramelito, pero vamos a profundizar sobre eso. La última consulta que les quiero hacer también es bastante amplia para ir cerrando conclusiones. Ambos, según sus trayectorias profesionales, consideran que existe una diferencia entre los grados de responsabilidad de los hospitales versus los médicos entre lo que pasaba hace, dicen los 90, así que prácticamente 30 años atrás, con la situación de la judicialización de la medicina actual? Doctor, le doy la palabra a usted Sí, primero. definitivamente sí. Yo creo que tenemos una población más consciente de sus derechos y un hospital más consciente de sus deberes en este momento. Por lo tanto, indudablemente, lo que antes era una excepción, qué sé yo, una vez al año, ahora es un hecho semanal o bisemanal. ¿Mm? Indudablemente han aumentado exponencialmente las demandas o los juicios. ¿Mm? Ahora, no todos llegan a No sanción, llegó por una condena, supuesto, ni a condena, ni menos a condena. pero los Eso. reclamos, digamos, Israel, tu Sí, impresión. coincido plenamente con el doctor. La verdad es que incluso, como estamos hablando de falta de servicio, uno tiene que entender que no solamente dice relación con el ámbito médico, ¿ya? O sea, la falta de servicio es, digamos, extensiva a cualquier déficit de funcionamiento del aparataje estatal que provoque en la medida que provoque daño a los particulares. O sea, pasamos de una etapa de falta de responsabilidad prácticamente en la administración a una situación actual en la que todos los días se reclama por falta de servicio y particularmente hoy día en materia médica. O sea, esto encuentra un hito, digamos, temporal, por decirlo de alguna manera, en un caso que fue bien bullado, que es el caso del ministro Beró, ¿ya? Que fue, y a partir de ese momento, que es del año 95, si mal no recuerdo, en adelante, tal como lo dijo el doctor Flores, ha habido un aumento exponencial de los casos, de las demandas, de los reclamos de una ciudadanía más empoderada, ¿cierto? Mucho más consciente, bueno, a veces más de sus derechos que de los deberes, pero en definitiva esto, por ejemplo, determinó la necesidad de crear un filtro, ¿no? Por parte con ocasión precisamente de la dictación de la ley AOGI, que es la mediación, porque el Ujú. Consejo de Defensa del Estado lo que vio, ¿cierto? Que para implementar esta ley de garantía explícita en salud, desde una perspectiva financiera, había que de alguna manera filtrar la gran cantidad de demandas que estaban llegando. Estamos hablando de una ley que es del año 2004. O sea, ya en ese momento, ¿sí? Se había advertido la forma en que había crecido, digamos, la cantidad de demandas presentadas por responsabilidad médica, tanto contra los médicos como contra la administración del Estado por falta de servicios en materia médica. Y el asunto hoy día también es bastante, digamos, profuso, ¿sí? Sin duda hay una gran diferencia entre los 90 digamos, el 2020-2021. Quiero darle las gracias porque estamos ya justos en la hora. Recordarle a quienes nos acompañan que en 15 días más vamos a tocar lo que podría ser una segunda parte de esta entrevista, pero directamente hablando sobre los actos de repetición. Sabemos que quedaron muchas consultas de casos bien particulares, así que mi recomendación es que nos dejen sus nombres y correos si consideran que quieren que los contacten los abogados. Hemos procurado tratar de abordar la mayor cantidad posible de consultas, sobre todo, bueno, aplicando también un filtro de que tuvieran relación con el tema que nos convocaba, haciendo la diferenciación de la responsabilidad del hospital versus del médico. El tema sobre responsabilidad médica es muy gigante y esperamos por lo mismo que nos acompañen cada 15 días porque los vamos abordando desde distintos lugares, de distintos focos. Doctor Carlos Flores, en su calidad de invitado, le doy la palabra para que se despida, agradeciéndole en nombre de la Fundación el que nos haya acompañado este día jueves y esperamos encontrarnos con usted próximamente. Doctor, ¿quiere dejar alguna palabra? Que tengan buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado. Ha sido una bonita experiencia
y sigan así. Muchas gracias, Mariela. Gracias a usted, doctor. Israel, en nombre de la fundación, ¿quieres decirnos unas palabras para cerrar? Sí, no, más que nada agradecer la posibilidad de conversar, sacando algo positivo de esta pandemia, ¿cierto? Que, bueno, nosotros estando en La Serena podemos contactarnos con médicos que están en distintos lugares del país, y creo que eso es algo muy, muy positivo, ¿no? Incluirnos a nosotros, ¿cierto? Desde las regiones. Eh, y nada, encantado de haber participado de las preguntas, muchas cosas me imagino que se quedaron en el tintero, pero encantado de poder resolverlas vía de correo cuando se estime pertinente. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes en su calidad de expositores y de sobremanera a quienes nos han acompañado, porque es un respaldo para nosotros para continuar haciendo este trabajo, ver que hemos convocado a través de este tema a más de 100 personas y que esperamos, como dice Israel, haber sido un aporte. Agradecer, hay médicos que sabemos que acompañan desde que empezamos, así como agradecer a quienes vienen por temas puntuales dentro de sus agendas, se encuentran con esto, pero si no, sepan que tenemos un canal de YouTube, Falmer Comunicaciones, y pueden encontrar todas y cada una de las entrevistas que venimos realizando desde el año pasado. Están a su libre disposición, así que ahí pueden encontrar material educativo e informativo muy, muy rico. Así que habiéndole dado las gracias y recordándole que nos pueden dejar su consulta en el chat con su nombre y correo. Yo me despido en nombre de la fundación y espero que nos veamos en 15 días más en este mismo horario a través de un nuevo link de Zoom. Muchas gracias a todos y todas.